La casa de mi abuela era enorme. Mi abuelo la construyó pensando en albergar a las familias de los 7 hijos que tuvieron, pero los años pasaron y las habitaciones se fueron quedando vacías. La mayoría de mis tíos se largaron a la capital. En Puebla solo se quedaron mi mamá y mi tía Berta. Mi abuela envejeció sola en esa casa. Desde hace unos años, mi prima, la hija de Berta, mi hermana y yo nos turnábamos para ir a verla. Íbamos por lo menos una vez a la semana. A veces intentábamos ir más seguido, pero el trabajo y la escuela no siempre nos dejaban. Me acuerdo bien de esa tarde. Llegamos con algo de despensa. Mientras yo acomodaba las cosas en las alacenas viejas, mi hermana se puso a barrer y a limpiar los cuartos del fondo, y mi prima se salió al patio. Allá afuera regaba las macetas de barro, revisaba que la cisterna tuviera agua y hacía esos quehaceres pesados que a mi abuela ya no le daban fuerzas para resolver ella sola. Terminamos tarde. Salimos a la calle pasadas las 9 de la noche. El callejón ya estaba oscuro y soplaba viento frío que bajaba de los cerros. Apenas cruzamos el zaguán, una sombra se nos acercó. Era la señora Luz, la vecina de al lado. Nunca habíamos hablado con ella formalmente, pero sabíamos perfectamente quién era. Mi abuela siempre nos la señalaba a través de los vidrios cuando la veía pasar por la acera y nos contaba cosas de ella. La señora se nos arrimó con paso rápido, nos pidió un número de celular. Dijo que era por cualquier cosa, que Dios no lo quiera, pero que la abuela ya estaba muy vieja y vivía sola y que era mejor tener como avisarnos si pasaba algo. A los 3 nos pareció un alivio, así que le apuntamos el número. Nos quedamos platicando con ella un rato en la banqueta bajo la luz mortecina del poste, hasta que mi hermana miró el reloj. Ya eran casi las 10. A esa hora, por esa zona, conseguir un taxi libre es casi imposible. Nos despedimos a prisa. La señora Luz nos dio una palmadita en el hombro y nos dijo que nos fuéramos tranquilos, que ella se encargaba de estar al pendiente de doña Irma. Ni 3 días pasaron cuando cayó la llamada de esa señora. Le entró al teléfono de mi hermana, que fue la que le había dejado el contacto. Venía llegando de la escuela cuando la encontré en la entrada de la casa. Estaba pálida, buscando desesperada las llaves porque ya iba de salida para la casa de mi abuela. No me lo pensé. Aventé la mochila al sillón, pasé rápido al baño y salimos casi corriendo hacia la avenida para hacerle el alto a cualquier taxi que pasara. Mi hermana iba muy agitada. Me explicó que la vecina le había dicho que no era una emergencia médica, que la abuela estaba bien, pero que sí urgía que fuéramos. Según la señora Luz, esta ya era la 4ª o 5ª vez que mi abuela dejaba pasar a un hombre a la casa, un tipo raro. A ver, enséñame la foto, le pedí mientras subíamos al taxi. La foto que le mandó la vecina. Ella me miró con la cara de tonta, me repitió que la había borrado, que del susto no quiso ni conservarla. Además, me dijo que tampoco es que se distinguiera con total claridad. La señora la había tomado desde la planta alta de su casa, apuntando con la cámara del celular hacia el patio de mi abuela. Desde ese ángulo se alcanzaba a ver, borroso y entre las sombras, el interior de la cocina. En el camino pasamos por mi prima. La escala no nos quitó más de 2 minutos, pues ya nos estaba esperando en la banqueta.
Llegamos a la casa de la abuela y nos plantamos frente a la puerta de metal. Había estirado la mano para tocar el timbre, pero mi hermana y mi prima me detuvieron del brazo. Las dos tenían copia de la llave. Dijeron que era mejor entrar de imprevisto sin avisar para ver exactamente qué estaba pasando allá adentro. Tenían razón. Metimos la llave con cuidado, abrimos el portón y entramos por el patio despacio, midiendo cada paso sobre el camino de piedritas. Sentí el ambiente raro, aunque no era más que eso que tienen las casas viejas que parece que te vigila. Le susurré que tampoco avanzáramos tan callados, que si la abuela andaba por ahí sola, la íbamos a matar de un susto. «Tienes razón», dijo mi prima en voz baja. Se dio la vuelta y regresó sobre sus pasos hasta la entrada para tocar el timbre, buscando hacer un ruido que la pusiera en aviso. Aunque para ese momento mi hermana ya empujaba la puerta de madera que daba directo al recibidor. Entramos y de inmediato nos topamos con una escena que me revolvió el estómago. Mi abuela estaba de pie junto a la mesa de la cocina, rígida, con la mirada perdida. Se había quedado sola en una fracción de segundo. El convidado, el acompañante o esa persona que estaba de visita con ella se había levantado de golpe al oírnos y subió corriendo las escaleras que llevaban a las habitaciones del piso de arriba. No me lo pensé dos veces, me fui tras de él. Mientras subía los escalones de 3 en 3, mi prima y mi hermana corrieron hacia mi abuela y empezaron a interrogarla con la voz llena de angustia y molestia. Llegué al primer piso. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por el tragaluz. Estaba seguro de que el tipo había subido ahí, pero no vi a cuál de los cuartos se había metido. Todas las puertas de las piezas y de las recámaras vacías estaban completamente cerradas. Honestamente no sabía qué pensar, estaba lleno de adrenalina. Busqué a mi alrededor y agarré lo primero que encontré, un perchero de madera que estaba cerca de las escaleras, dispuesto a usarlo para defenderme. ¿Qué clase de visita se escondía así? ¿Quién era y por qué carajos estaba metido en la casa de mi abuela a esas horas? Yo no había visto la fotografía que la vecina le mandó a mi hermana y creo que esa falta de certeza fue lo peor para mi imaginación. Si Diana, que no era fácil de asustar, se había horrorizado tanto al grado de borrar la imagen para no volver a verla, era porque aquello que ahora jugaba a las escondidas conmigo en la planta alta no era algo normal. El miedo se me empezó a colar en los huesos. Me acerqué a la primera puerta, tomé aire, giré la perilla y empujé. Miré hacia el interior oscuro un segundo antes de tantear la pared buscando el apagador. Al encenderse el foco amarillento, vi que la recámara estaba vacía. Las cobijas de la cama matrimonial deshecha, pero nadie debajo de la cama ni adentro del ropero. Hice lo mismo con las siguientes 3 habitaciones. El mismo olor a polvo y aguardado, pero ni un alma. La cosa cambió cuando llegué a la puerta del baño al fondo del pasillo. Intenté girar la perilla, pero no sucedió. Tenía el pasador puesto por dentro. No me detuve a pensar, empecé a golpear la madera con el puño, empujando con el hombro al mismo tiempo.
Sentía sudor frío y miedo, pero ¿quién más se debería hacer cargo de esta situación? A gritos le exigí que me dijera quién era, por qué se estaba escondiendo y a qué chingados había venido a la casa de mi abuela. En ese momento escuché los pasos apresurados en la escalera. Era mi prima que subía para ver qué pasaba, dejándole a mi hermana la tarea de quedarse abajo cuidando a la abuela. Adentro todo era silencio, pero era un silencio expectante, un silencio de los que fácilmente te confirman que hay alguien del otro lado aguantándose la respiración. Mi abuela está privada, no responde, está totalmente ida, como perdida en sí misma, me dijo mi prima en un susurro rápido, con los ojos muy abiertos por la angustia. Fue en ese instante cuando escuché el primer ruido dentro del baño. Fue un golpe contra la pared y luego el sonido de cosas cayéndose, las botellas de plástico, los jabones, el champú y el estante de metal donde mi abuela acomodaba sus cosas de aseo. Todo se vino abajo al mismo tiempo. No me lo pensé. Agarré vuelo en el pasillo y me aventé con el hombro por delante contra la puerta. El marco crujió. Retrocedí un paso y me volví a tirar con más fuerza. Al tercer golpe, el pasador de metal se arrancó y la puerta salió volando hacia el interior, azotándose contra la pared del baño. La ventana que daba al patio trasero estaba abierta de par en par. La cortina de plástico todavía se sacudía por el viento. El sujeto acababa de saltar por ahí. Y entonces, justo en ese microsegundo, ocurrió algo que nos dejó con los pulmones vacíos, como si nos hubieran sacado todo el aire del cuerpo de un solo golpe. Sentimos un hueco helado en el estómago. No podíamos exhalar ni meter aire a la boca. No salían gritos, ni palabras, ni un solo suspiro. Nos quedamos congelados, inmóviles. Una luz intensísima se encendió en el patio y toda la estructura de la casa vibró. Un zumbido se sintió en las plantas de los pies. Aquella luz subió directo hacia el cielo con la rapidez de un relámpago a la inversa, perdiéndose en la negrura de la noche. En cuanto desapareció, el aire nos regresó a los pulmones con una bocanada honda y dolorosa. La opresión en el pecho nos duró varios minutos, un dolor que no nos dejaba enderezar la espalda. Bajé las escaleras tambaleándome, crucé la cocina y salí al patio. No había nada. Caminé deprisa hacia el zaguán y salí a la calle para ver si alcanzaba a ver algo. Afuera ya era un caos. La calle estaba llena de gente de la colonia. Ahí estaba la señora Luz, rodeada de sus sobrinos y sus hermanas. También los vecinos de las casas de enfrente se habían asomado. Desde las ventanas de los segundos pisos se alcanzaban a ver las pantallas encendidas de varios celulares de vecinos que estaban grabando hacia el cielo y hacia la casa de mi abuela. Luz se me acercó a paso rápido, demudada, con la cara descompuesta. «Esta es la cuarta o quinta vez que sucede», me susurró casi sin aliento. Los vecinos empezaron a cerrarse a mi alrededor, haciendo un círculo, esperando que yo les proporcionara alguna explicación, que les dijera qué carajos había salido del patio de mi abuela. Pero yo estaba igual que ellos, no tenía la más mínima idea de lo que acababa de presenciar. En eso, mi prima asomó la cabeza por el zaguán y me hizo señas desesperadas con la mano para que entrara.
Me zafé como pude de la gente, les di unas buenas noches a medias y me metí a la casa, pasando el cerrojo detrás de mí. Adentro, mi abuela ya había vuelto en sí. Estaba sentada en la mesa de la cocina, todavía un poco confundida y sobándose la frente. Lo único que nos pudo decir con una voz muy bajita fue que la había ido a visitar una persona para conversar de la Biblia. Y para demostrar que no mentía, señaló el libro de pasta negra que estaba abierto a la mitad de la mesa. Por más que le insistimos, que le preguntamos quién era ese hombre, por qué se había escondido en el baño al oírnos llegar, o qué había sido ese destello que hizo vibrar las ventanas, la abuela no dijo nada. Solo se llevaba la mano a la cabeza, esquivando nuestras miradas, y repetía que estaba muy cansada, que ya la dejáramos dormir. Nunca pudimos llegar al fondo de esto. Jamás obtuvimos una sola explicación de lo que pasó esa noche, ni de las visitas anteriores. La señora Luz no nos volvió a marcar, ni nos buscó para reportarnos nada extraño en los meses siguientes. Al no tener respuestas, y como todo el asunto me resultaba profundamente perturbador, mi mente terminó por archivar el recuerdo. Dejé de pensar en ello para poder seguir con mi vida. Pero me acordé de todo esto hace exactamente 6 meses, porque hace 6 meses mi abuela desapareció. Fuimos a visitarla una tarde de tantas y la casa estaba vacía. No estaba en su recámara, ni en la cocina, ni en el patio. Revisamos cada rincón, debajo de las camas, los armarios viejos, los cuartos del piso de arriba, y nada. Las cosas de la casa estaban intactas en su lugar exacto. No faltaba ropa, no había rastros de desorden, ni señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza, o de que ella hubiera salido deprisa. De hecho, la puerta de la calle estaba cerrada como siempre la encontrábamos cuando ella estaba adentro, con el pasador echado por el interior. El pánico nos empezó a dominar y ya estábamos hablando de llamar a la policía, cuando mi prima nos detuvo. Nos miró muy seria y nos pidió que no la buscáramos. De todos modos levantamos el reporte y realizamos la búsqueda, que desafortunadamente no tuvo frutos. Samantha nos contó que hacía tiempo, en una tarde de cocinar, la abuela Irma le había dicho de la nada que un día de esto se iba a ir. «Todos nos vamos a ir algún día, abuela», le había respondido mi prima, pensando en la muerte natural. «Sí», le contestó la vieja mirándola fijamente, «pero yo me voy a ir con todo y mi cuerpo, me voy a ir y no me busquen. Me voy a ir a un lugar mejor y allá voy a ser feliz». Mientras se lo decía, levantó el dedo índice y señaló un punto muy específico en el cielo, en el vasto universo, a través de la ventana del patio. Mi familia paterna es de mucho dinero. Son de Chiapas, allá tienen terrenos, fincas, casas, ganado, campos, máquinas, carros y camiones. A esa casa solo he ido una vez en mi vida. El camino para llegar estuvo tortuoso.
Eran puras curvas cerradas en subida y bajada, bordeando cerros donde la tierra roja se deslavaba hacia la orilla. El asfalto estaba lleno de baches profundos por la humedad y el tráfico pesado. Había tramos por donde la vegetación de la selva tocaba las ventanas del coche, tapando la luz del sol casi por completo. Cuando creíamos que ya habíamos llegado, resulta que solo estábamos pasando los portones de hierro que daban entrada a las tierras de mi abuelo. De ahí en adelante el camino cambió completamente. Era una vía privada de gravilla blanca perfectamente compactada, sin un solo bache y flanqueada por hileras alineadas de palmeras reales y árboles de mango. A los lados se veían pastizales verdes y tupidos donde pastaba ganado gordo y el aire olía a tierra mojada y a flor de café. Llegamos a la entrada principal de la propiedad y a los lados no se le veía fin. Toda la finca estaba amurallada con piedra volcánica, pero por las grandes dimensiones, las bardas se terminaban perdiendo entre la bruma y los árboles a lo lejos. Mi abuelo nos recibió, pero no dejaba de hablar por un teléfono inalámbrico gigante. Aún así se le veía feliz de conocernos. Nos contagió ese ánimo de inmediato y a los pocos minutos ya nos sentíamos en confianza, como si nos conociéramos de toda la vida. Entrando a la casa nos recibió una galería amplia, de techo muy alto, rodeada en la parte superior por ventanales de cristal que dejaban pasar toda la luz de la tarde. A la izquierda había una avioneta de una sola hélice, acomodada como si estuviera en exhibición. A su alrededor había catenarias, esas barreras de tubos dorados con cordones gruesos de terciopelo rojo que ponen en los museos. Nos vio mirando el aparato y nos llevó hasta allá para que lo viéramos de cerca. Pegada al fuselaje tenía una ficha de metal grabada que decía: Último vuelo, 25 de agosto de 1979. Mi abuelo nos dijo que a la hora de la cena nos contaría lo que le pasó piloteando esa avioneta. Un encuentro con objetos de otro mundo. A mí ese tema siempre me había llamado la atención, pero escuchar que a él le había pasado algo así en la vida real me dejó completamente enganchado. A la hora de la cena, mi abuelo se la pasó platicando de sus negocios con mis papás. Yo no despegaba la mirada de él, esperando el momento exacto en que terminara para pedirle que soltara la historia. Mi plato fue el primero que quedó limpio. A la media hora ya todos habíamos terminado de comer, menos mis hermanos menores que todavía jugaban con la comida. Lo bueno fue que una de las muchachas del servicio pasó a recoger los platos y se llevó todo de la mesa. En cuanto mi abuelo se puso de pie, nos levantamos tras de él. Nos contó que en 1979 usaba la avioneta para cortar camino cruzando sobre el embalse de la presa. Volaba por ahí para no dar el rodeo por carretera y llegar rápido a supervisar sus otros terrenos en las zonas altas, donde tenía hectáreas dedicadas al corte de madera de pino y cedro. Y entonces, una tarde sobrevolando el agua de la presa, vio algo abajo. Una plataforma. La vio 1, 2, 3, 4 veces. Pasó de ida y de vuelta y la cosa seguía en el mismo lugar, inamovible. Parecía una isla de metal que hubiera salido de la nada a mitad del agua, porque en todos los años que él llevaba haciendo esa misma ruta, jamás la había visto.
No lo mencionó directamente en su relato, pero mientras nos hablaba, era evidente que mi abuelo sabía de aviación, de navegación y de cartografía. Sabía trazar rutas, leer el terreno y usar mapas. Desde la altura de la avioneta no podía determinar bien qué era esa masa, una formación rocosa, una balsa muy grande o un islote. Aunque descendió un poco e intentó mirar más de cerca, ni con los lentes de aviador alcanzaba a apreciar los detalles. Lo que sí pudo deducir con exactitud fue la ubicación geográfica. Sacó sus cuentas. Si esto hubiera sido una balsa a la deriva, la corriente de la presa la habría movido, pero el rectángulo no se desplazaba ni un centímetro. Para estar tan firme, tenía que estar encallada al fondo. Días después, mi abuelo enganchó un remolque con una lancha a su camioneta y se fue hasta la orilla de la presa, justo en el punto en que calculó que quedaba más cerca de la zona, aunque nos dijo que la cosa estaba prácticamente en el centro exacto. Contrató a un lanchero para que lo llevara en una embarcación con motor fuera de borda. Cuando por fin estuvo frente a la plataforma, el susto fue mayúsculo. Aquel rectángulo era muchísimo más grande de lo que había estimado desde el aire. Lo aterrador, por cierto, no era el tamaño, sino ver que ni siquiera estaba tocando la superficie del agua. La estructura flotaba en el aire, suspendida a unos 10 metros por encima de la presa. Se metieron abajo de esta cosa. Mi abuelo contaba que debajo de ese rectángulo se sentía una calma muy rara, una paz que le relajaba el cuerpo y le callaba la mente por completo. A él nunca se le pasó por la cabeza que ese rectángulo pesado pudiera venirse abajo y aplastarlos, pero mientras nos lo platicaba a la mesa, a mí me dio un ataque de terror y claustrofobia solo de imaginarme la escena. Parecía de noche ahí abajo, nos dijo mi abuelo. El objeto tapaba toda la luz del día y el agua debajo se veía negra y completamente quieta. Nos contaba que al acercarse en la lancha, el motor sonaba distinto. El ruido rebotaba contra la parte baja de aquella estructura, pero no como si fuera una pared sólida, sino como si el sonido se lo tragara el material. Conforme la lancha se metió debajo de la sombra, la luz del sol de la tarde desapareció por completo. Ausencia total de luz, como si el objeto bloqueara cualquier espectro visible. La temperatura bajó de golpe. En Chiapas a esa hora y en la presa, el calor siempre es sofocante, pero allá abajo el aire se sintió frío, seco y quieto, como si estuviera en pausa. El lanchero, un hombre de la zona que conocía cada rincón de esos cerros, apagó el motor cuando estuvieron justo debajo. El silencio que siguió no era normal. En la presa siempre se escucha el agua golpeando las orillas, el viento entre los árboles de los cerros cercanos o el movimiento de la fauna. Ahí no se escuchaba nada, ni el agua, ni pájaros, ni insectos, nada. Mi abuelo se quedó mirando hacia arriba. Nos describió la superficie inferior del objeto con detalles técnicos. Dijo que no era de metal común ni de concreto. Era una superficie lisa, sin una sola unión, sin remaches, sin tornillos, sin marcas de soldadura. Un tono grisáceo que, a pesar de estar a la sombra, parecía tener una textura levemente rugosa,
parecida a la de una piedra pulida pero con un acabado mate. Dijo que tuvo la intención de acercarse más, de intentar tocarlo con un remo largo que llevaba en la lancha, pero que al ver la inmensidad del objeto extendiéndose por encima de ellos, sintió un rechazo magnético. Se quedaron ahí flotando en silencio durante un tiempo que él calculó fueron 10 minutos, aunque el reloj de su muñeca, un reloj suizo de cuerda que no debería fallar, se detuvo en el momento exacto en que entraron bajo la sombra de la plataforma. Fue entonces cuando el lanchero le pidió, casi le suplicó que se fueran de ahí. Mi abuelo mandó a construir un velero con una sola intención en mente: usar la altura del mástil para poder pararse al nivel de la plataforma y verla por encima. La construcción de la embarcación tardó varias semanas. Él mismo nos confesó que eso se convirtió en su proyecto de vida: estudiar esa masa, admirarla, observarla a detalle y, en cuanto tuviera la menor oportunidad, abordar la estructura. En lo que terminaban de armar el barco, no dejó de volar. Pasaba en la avioneta una y otra vez por encima, dando vueltas en círculo alrededor del objeto. En una de esas pasadas, volando más abajo de lo recomendable, alcanzó a ver que en la superficie superior había una especie de escotilla o abertura. Ese hallazgo lo desesperó. Le ofreció una buena suma de dinero extra al carpintero naval para que apurara el trabajo y le entregara el velero mucho antes del tiempo pactado. El día en que por fin zarpó hacia allá, el viaje se le hizo eterno. Hubo horas enteras en las que el aire dejó de correr por completo y las velas quedaron colgadas sin fuerza para empujar la nave. Dijo que se sentía como si le hubieran puesto una cúpula invisible a toda la presa. Llegó a la orilla del rectángulo cerca de las 5 de la tarde. Cuando estuvo a pocos metros, amainó las velas para perder impulso y dejó caer el ancla para que la corriente no le moviera la embarcación. Trepó por el mástil asegurándose de los peldaños de la escala hasta llegar a la punta. Cuando la cima del palo mayor quedó a la misma altura del borde de aquella plataforma de metal, no lo pensó dos veces, tomó vuelo y saltó. Estaba completamente solo. La gran mayoría de las visitas y observaciones las hizo sin compañía de nadie. Llevaba consigo cámaras fotográficas, una filmadora de rollo e instrumentos de medición que él mismo acomodó en un morral de lona. Sus pies tocaron la cubierta plana del objeto justo cuando la luz del sol se terminaba de esconder tras las montañas. Lo único que se le había olvidado empacar fue una lámpara, un reflector o cualquier cosa para hacer fuego e iluminar aquella base. Esto era lo que parecía por encima, una pista o una base de aterrizaje. En la cubierta encontró la abertura. Era una compuerta pesada que daba a unas escaleras de metal. Mi abuelo empezó a bajar por los escalones, pero notó de inmediato que eran desproporcionados, demasiado distanciados entre sí, hechos para las piernas de alguien mucho más alto que un hombre promedio. Abajo, dio a un pasillo en penumbra total. Avanzó a tientas entre la oscuridad, tanteando las paredes frías sin encontrar una sola puerta secundaria, un interruptor o más escalones. No había nada más. Ese corredor vacío era lo único que albergaba el interior de la estructura. En eso estaba cuando sintió una sacudida violenta. Todo
Toda la masa se bamboleó de golpe y afuera se escuchó un crujido seco, como de madera rompiéndose con fuerza sobre la superficie del agua. Mi abuelo subió a toda prisa por los escalones gigantescos y salió a la cubierta. En un primer momento la vista no le dio para entender qué demonios había cambiado. La plataforma había perdido su altura, ya no estaba suspendida en el aire, sino asentada directamente sobre la presa, flotando en el agua como una barcaza. A pocos metros, los restos del velero flotaban hechos 1000 pedazos, reducidos a astillas y trapos esparcidos por todos lados. No reparó de inmediato en el hecho de que había naufragado, pero estaba solo a mitad de la presa, sin un radio a la mano y sin forma alguna de pedir ayuda. Nadar, él sabía nadar bien, pero al hacer el cálculo mental se dio cuenta de que tendría que cruzar casi 4000 metros de agua profunda, lo que le tomaría fácilmente unas 4 horas a nado continuo en la oscuridad. Tal vez si no quedaba de otra, esa terminaría siendo su última opción. Se tiró boca arriba sobre la cubierta y se puso a mirar las estrellas. Hubo un momento en la madrugada en que aquella plataforma brillaba como si fuera un espejo de plata pulida, pero no era más que el reflejo de la luna que estaba en el punto más alto del cielo más despejado de toda la temporada. Mi abuelo jura que en esa penumbra vio pasar una avioneta surcando el aire sobre él. Se levantó de golpe y fijó la vista en los números de matrícula grabados en el fuselaje. Era su propia avioneta. No supo explicarnos cómo, pero él tuvo la certeza absoluta de que allá arriba en la cabina iba piloteando él mismo. No pasó 1, ni 2, ni 3 veces. Pasó la misma avioneta unas 150 veces, una tras otra en un círculo sin fin. En realidad no estaba pasando ninguna nave en ese momento. Era el rastro, la huella fantasma de todas las ocasiones en que él había volado por esa misma ruta. Así como él había dedicado meses a estudiar la plataforma, a observarla y analizarla, el objeto había hecho exactamente lo mismo con él, registrando cada uno de sus pasos. Despertó al amanecer. La claridad que deja una buena noche de sueño, aunque fuera con la espalda pegada a ese metal helado, le dejó claro que no había otra alternativa. Tendría que tirarse al agua y nadar. Al acercarse a la orilla del rectángulo para saltar, se dio cuenta de algo. La corriente y el propio movimiento de la estructura la habían llevado hasta encallar directamente contra el margen de la presa. Sintió un alivio enorme al saber que no tendría que aventarse al agua. Estaba a punto de brincar a la tierra firme cuando notó que del costado del bloque bajaban unas escaleras de metal, no tan desproporcionadas como la de la escotilla, sino hechas a su justa medida. Mi abuelo asegura que esa rampa no estaba ahí la noche anterior, sino que el propio aparato la había generado para permitirle descender. Al llegar a la orilla, su camioneta lo estaba esperando tal como la había dejado. Antes de arrancar, tomó fotografías, grabó unos minutos de video con su cámara de rollo, hizo las últimas anotaciones en su libreta de campo y tomó camino de regreso a la hacienda. Mi abuelo le dedicó más de 30 años de su vida a esa estructura. Se volvió su proyecto personal definitivo,
Lo documentó todo, lo grabó, lo midió y lo exploró hasta donde sus fuerzas se lo permitieron. Invirtió una cantidad enorme de dinero en estudiarlo y en tratar de descifrar su origen. Toda esta información está guardada en rollos de película de 8 milímetros, tomos de bitácoras escritos a mano y álbumes enteros de fotografías. La avioneta estacionada en la entrada de la casa es apenas una de las tantas piezas que conforman la colección del proyecto más importante de su vida. No ha difundido nada de esto con periódicos ni con instituciones, ni piensa hacerlo jamás. No quiere a nadie extraño en sus terrenos tomando fotos, invadiendo la finca o contaminando las aguas de la presa. La historia estaba muy lejos de terminar, pero nuestra visita a la finca ya estaba viviendo sus últimas horas. Nos llevó a una sala de exhibición que tenía montada en un edificio anexo a la casa principal. Al entrar, había tantos aparatos e instrumentos raros que yo no sabía ni hacia dónde voltear a mirar. Al fondo del salón descansaba el velero con el que había navegado esa tarde, reconstruido a medias, pues muchas de las astillas de madera se las había tragado la presa y jamás pudieron ser recuperadas. Nos quedamos un rato admirando la colección en silencio, hasta que lo vimos acercarse, empujando una escalera de madera montada sobre un riel de metal en la pared. Subió un par de peldaños, abrió una vitrina con llave y sacó un disco oscuro. Bajó los escalones con mucho cuidado y antes de tocar el piso, me puso ese objeto directamente sobre las manos. Era sorprendentemente pesado para lo delgado que se veía. Al tacto, el borde era tan fino que daba la impresión de ser una navaja de rasurar bien afilada. Salimos al patio interior. El viento soplaba bochornoso sobre los árboles que rodeaban el edificio. Mi abuelo me extendió un guante pesado y me pidió que me lo pusiera. Tenía una placa metálica incrustada en la palma de la mano. Ahora pasa la mano sobre el disco en el sentido de las manecillas del reloj, me dijo. En cuanto lo hice, comenzó a levantarse una ráfaga de viento helado y fuertísimo directo en el patio. La intensidad del aire subía o bajaba según la velocidad con la que yo tallaba la superficie con la palma del guante. Al despegar la mano, el viento cesó de golpe y el ambiente volvió a ponerse cálido y pesado. Mi abuelo nos confesó que no tenía idea de qué era ese disco ni cómo funcionaba en su totalidad. No había logrado llegar tan lejos con su investigación. A lo largo de los años, había mandado a traer con discreción a expertos de todo tipo para que lo examinaran. Ingenieros electromecánicos, relojeros de precisión, especialistas en óptica, técnicos en metalurgia y científicos en instrumentación aeronáutica. Ese guante no venía con la plataforma. Mi abuelo lo mandó a hacer a medida con un talabartero del pueblo, cosiendo en la palma una lámina delgada de ese mismo material gris que logró desprender del interior del pasillo. Descubrió a prueba y error que el disco no reaccionaba al contacto de la piel humana ni al cuero, sino únicamente al frotarse contra el propio material de su misma naturaleza. Ninguno le pudo dar una respuesta clara. Lo único que logró descubrir tras cientos de miles de intentos y pruebas a ciegas fue esa función del guante. Estaba convencido de que debían existir muchas más herramientas o que el disco formaba parte de un mecanismo mucho más grande.
La última sorpresa se las tengo guardada para mañana en la mañana, antes de que tomen el camino de regreso a su casa, nos dijo el abuelo antes de mandarnos a dormir. No pude pegar el ojo en toda la noche. A la mañana siguiente nos subió a la camioneta y nos llevó directo a la orilla de la presa a ver el objeto en persona. Era tal cual nos lo había descrito. Seguía encallado en el mismo tramo de tierra firme donde él lo había dejado décadas atrás. Nos pidió que nos pusiéramos de rodillas en el suelo para observar un detalle. La base de la plataforma no tocaba la tierra ni el agua. Flotaba suspendida a unos 10 centímetros del suelo, manteniéndose en un equilibrio perfecto. Nos invitó a subir, nos mostró la escotilla superior. A mí me entraban unos nervios y un terror helado de solo pensar en meterme ahí, pero mi abuelo me tranquilizó diciéndome que en más de 30 años esa estructura no se había movido ni un solo milímetro. El pasillo interior que él había encontrado a oscuras en su primer viaje sí tenía accesos. Nos contó que con el paso del tiempo aprendió a manipular ciertos paneles, a abrirlos y a extraer los objetos que venían guardados en su interior, como el disco que manipulaba el clima. Decía que si él conocía el 5% de lo que significaba esa estructura, ya era mucho. Estaba seguro que desde dentro de ese bloque de metal todavía quedaba una cantidad inmensa de conocimiento y descubrimientos ocultos. Pero había una sola cosa de la que él estaba completamente seguro tras haber estudiado el aparato durante más de 3 décadas. Y eso era que esa cosa no vive en el mismo tiempo que nosotros. No cuenta los días ni los años con nuestro mismo reloj. Esa plataforma está ahí parada, esperando a alguien que va a venir a visitar. Alguien que seguramente ya viene en camino, a quien el viaje le va a tomar solo un segundo. Aunque para nosotros pasen cientos o tal vez miles de años.